What is your favorite law? ¿Cuál es tu ley favorita? ¿Cuál es tu ley favorita? I like environmental protection laws. Me gustan las leyes de protección ambiental. Me gustan las leyes de protección ambiental. When was the law enacted? ¿Cuándo se promulgó la ley? ¿Cuándo se promulgó la ley? It was enacted in 2005. Se promulgó en 2005. Se promulgó en 2005. Why do you support that law? ¿Por qué apoyas esa ley? ¿Por qué apoyas esa ley? It helps reduce pollution. Ayuda a reducir la contaminación. Ayuda a reducir la contaminación. How do you learn about new laws? ¿Cómo te enteras de las nuevas leyes? ¿Cómo te enteras de las nuevas leyes? I read about them online. Los leo en línea. Los leo en línea. Where should people obey traffic laws? ¿Dónde deben obedecer las leyes de tráfico? ¿Dónde deben obedecer las leyes de tráfico? Everywhere on the road. En todas partes en la carretera. En todas partes en la carretera. What is the purpose of this law? ¿Cuál es el propósito de esta ley? ¿Cuál es el propósito de esta ley? To protect the environment. Para proteger el medio ambiente. Para proteger el medio ambiente. Who enforces the law? ¿Quién hace cumplir la ley? ¿Quién hace cumplir la ley? The government enforces it. El gobierno la hace cumplir. El gobierno la hace cumplir. When do people need to follow this law? ¿Cuándo deben seguir esta ley las personas? ¿Cuándo deben seguir esta ley las personas? All the time. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Why is the helmet law important? ¿Por qué es importante la ley del casco? ¿Por qué es importante la ley del casco? It saves lives. Salva vidas. Salva vidas. Where did you learn about traffic laws? ¿Dónde aprendiste sobre las leyes de tráfico? ¿Dónde aprendiste sobre las leyes de tráfico? I learned in school. Lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en la escuela. What happens if you break the law? ¿Qué pasa si rompes la ley? ¿Qué pasa si rompes la ley? You get fined. Te multan. Te multan.
How can laws improve society? ¿Cómo pueden mejorar la sociedad las leyes? ¿Cómo pueden mejorar la sociedad las leyes? By ensuring order. Asegurando el orden. Asegurando el orden. Why should people respect the law? ¿Por qué deben respetar la ley las personas? ¿Por qué deben respetar la ley las personas? It promotes safety. Promueve la seguridad. Promueve la seguridad. What is the penalty for littering? ¿Cuál es la penalización por arrojar basura? ¿Cuál es la penalización por arrojar basura? A fine or community service. Una multa o servicio comunitario. Una multa o servicio comunitario. How do traffic laws help drivers? ¿Cómo ayudan las leyes de tráfico a los conductores? ¿Cómo ayudan las leyes de tráfico a los conductores? They prevent accidents. Previenen accidentes. Previenen accidentes. When did you last follow a new law? ¿Cuándo seguiste por última vez una nueva ley? ¿Cuándo seguiste por última vez una nueva ley? Last month. El mes pasado. El mes pasado. Why is it important to follow environmental laws? ¿Por qué es importante seguir las leyes ambientales? ¿Por qué es importante seguir las leyes ambientales? To protect nature. Para proteger la naturaleza. Para proteger la naturaleza. Where can you find information about laws? ¿Dónde puedes encontrar información sobre leyes? ¿Dónde puedes encontrar información sobre leyes? On government websites. En sitios web del gobierno. En sitios web del gobierno. How do laws benefit society? ¿Cómo benefician las leyes a la sociedad? ¿Cómo benefician las leyes a la sociedad? By maintaining order. Manteniendo el orden. Manteniendo el orden. Why are traffic laws strict? ¿Por qué son estrictas las leyes de tráfico? ¿Por qué son estrictas las leyes de tráfico? To ensure safety. Para asegurar la seguridad. Para asegurar la seguridad. What is the goal of environmental laws? ¿Cuál es el objetivo de las leyes ambientales? ¿Cuál es el objetivo de las leyes ambientales? To protect the planet. Proteger el planeta. Proteger el planeta. Who makes the laws? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién hace las leyes?
The legislature. El legislativo. El legislativo. How often are new laws made? ¿Con qué frecuencia se hacen nuevas leyes? ¿Con qué frecuencia se hacen nuevas leyes? Regularly. Regularmente. Regularmente. Why do laws change? ¿Por qué cambian las leyes? ¿Por qué cambian las leyes? To adapt to society. Para adaptarse a la sociedad. Para adaptarse a la sociedad. Where is it important to obey environmental laws? ¿Dónde es importante obedecer las leyes ambientales? ¿Dónde es importante obedecer las leyes ambientales? Everywhere. En todas partes. En todas partes. What is the consequence of breaking laws? ¿Cuál es la consecuencia de romper las leyes? ¿Cuál es la consecuencia de romper las leyes? Legal penalties. Penalizaciones legales. Penalizaciones legales. How do laws protect people? ¿Cómo protegen las leyes a las personas? ¿Cómo protegen las leyes a las personas? By ensuring justice. Asegurando la justicia. Asegurando la justicia. Why is the seatbelt law crucial? ¿Por qué es crucial la ley del cinturón de seguridad? ¿Por qué es crucial la ley del cinturón de seguridad? It prevents injuries. Previene lesiones. Previene lesiones. When did you learn about the seatbelt law? ¿Cuándo aprendiste sobre la ley del cinturón de seguridad? ¿Cuándo aprendiste sobre la ley del cinturón de seguridad? In driving school. En la escuela de manejo. En la escuela de manejo. How do environmental laws benefit future generations? ¿Cómo benefician las leyes ambientales a las futuras generaciones? ¿Cómo benefician las leyes ambientales a las futuras generaciones? By preserving resources. Preservando los recursos. Preservando los recursos. Where do you read about new laws? ¿Dónde lees sobre las nuevas leyes? ¿Dónde lees sobre las nuevas leyes? In newspapers. En los periódicos. En los periódicos. Why is it important to know the law? ¿Por qué es importante conocer la ley? ¿Por qué es importante conocer la ley? To avoid penalties. Para evitar penalizaciones. Para evitar penalizaciones. What is a common traffic law?
¿Cuál es una ley de tráfico común? ¿Cuál es una ley de tráfico común? Speed limits. Límites de velocidad. Límites de velocidad. When was the speed limit law introduced? ¿Cuándo se introdujo la ley de límite de velocidad? ¿Cuándo se introdujo la ley de límite de velocidad? Many years ago. Hace muchos años. Hace muchos años. Why do you need to wear a helmet? ¿Por qué necesitas usar un casco? ¿Por qué necesitas usar un casco? For head protection. Para proteger la cabeza. Para proteger la cabeza. Where can you report a law violation? ¿Dónde puedes reportar una violación de la ley? ¿Dónde puedes reportar una violación de la ley? At the police station. En la estación de policía. En la estación de policía. How do laws influence behavior? ¿Cómo influyen las leyes en el comportamiento? ¿Cómo influyen las leyes en el comportamiento? By setting standards. Estableciendo estándares. Estableciendo estándares. Why should you obey workplace laws? ¿Por qué deberías obedecer las leyes laborales? ¿Por qué deberías obedecer las leyes laborales? To ensure safety. Para asegurar la seguridad. Para asegurar la seguridad. What is a consequence of not following the law? ¿Cuál es una consecuencia de no seguir la ley? ¿Cuál es una consecuencia de no seguir la ley? Facing penalties. Enfrentar penalizaciones. Enfrentar penalizaciones. How are new laws created? ¿Cómo se crean nuevas leyes? ¿Cómo se crean nuevas leyes? Through legislation. A través de la legislación. A través de la legislación. Why do people debate laws? ¿Por qué la gente debate las leyes? ¿Por qué la gente debate las leyes? To find the best solutions. Para encontrar las mejores soluciones. Para encontrar las mejores soluciones. What is the role of a judge? ¿Cuál es el papel de un juez? ¿Cuál es el papel de un juez? To interpret the law. Interpretar la ley. Interpretar la ley. When was the first traffic law made? ¿Cuándo se hizo la primera ley de tráfico? ¿Cuándo se hizo la primera ley de tráfico? In the early 20th century. A principios del siglo XX.
A principios del siglo XX. Why are laws necessary? ¿Por qué son necesarias las leyes? ¿Por qué son necesarias las leyes? To maintain order. Para mantener el orden. Para mantener el orden. Where are laws written? ¿Dónde están escritas las leyes? ¿Dónde están escritas las leyes? In legal codes. En los códigos legales. En los códigos legales. How do laws affect daily life? ¿Cómo afectan las leyes la vida diaria? ¿Cómo afectan las leyes la vida diaria? They regulate actions. Regulan las acciones. Regulan las acciones. Why is it important to have laws? ¿Por qué es importante tener leyes? ¿Por qué es importante tener leyes? To ensure fairness. Para asegurar la equidad. Para asegurar la equidad. What is the punishment for breaking traffic laws? ¿Cuál es el castigo por romper las leyes de tráfico? ¿Cuál es el castigo por romper las leyes de tráfico? Fines or jail time. Multas o tiempo en la cárcel. Multas o tiempo en la cárcel. How do you feel about traffic laws? ¿Cómo te sientes acerca de las leyes de tráfico? ¿Cómo te sientes acerca de las leyes de tráfico? They are necessary. Son necesarias. Son necesarias. What is the purpose of speed limits? ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad? ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad? To prevent accidents. Para prevenir accidentes. Para prevenir accidentes. What is your favorite law? ¿Cuál es tu ley favorita? ¿Cuál es tu ley favorita? I like environmental protection laws. Me gustan las leyes de protección ambiental. Me gustan las leyes de protección ambiental. When was the law enacted? ¿Cuándo se promulgó la ley? ¿Cuándo se promulgó la ley? It was enacted in 2005. Se promulgó en 2005. Se promulgó en 2005. Why do you support that law? ¿Por qué apoyas esa ley? ¿Por qué apoyas esa ley? It helps reduce pollution. Ayuda a reducir la contaminación. Ayuda a reducir la contaminación. How do you learn about new laws? ¿Cómo te enteras de las nuevas leyes? ¿Cómo te enteras de las nuevas leyes? I read about them online.
Los leo en línea. Los leo en línea. Where should people obey traffic laws? ¿Dónde deben obedecer las leyes de tráfico? ¿Dónde deben obedecer las leyes de tráfico? Everywhere on the road. En todas partes en la carretera. En todas partes en la carretera. What is the purpose of this law? ¿Cuál es el propósito de esta ley? ¿Cuál es el propósito de esta ley? To protect the environment. Para proteger el medio ambiente. Para proteger el medio ambiente. Who enforces the law? ¿Quién hace cumplir la ley? ¿Quién hace cumplir la ley? The government enforces it. El gobierno la hace cumplir. El gobierno la hace cumplir. When do people need to follow this law? ¿Cuándo deben seguir esta ley las personas? ¿Cuándo deben seguir esta ley las personas? All the time. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Why is the helmet law important? ¿Por qué es importante la ley del casco? ¿Por qué es importante la ley del casco? It saves lives. Salva vidas. Salva vidas. Where did you learn about traffic laws? ¿Dónde aprendiste sobre las leyes de tráfico? ¿Dónde aprendiste sobre las leyes de tráfico? I learned in school. Lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en la escuela. What happens if you break the law? ¿Qué pasa si rompes la ley? ¿Qué pasa si rompes la ley? You get fined. Te multan. Te multan. How can laws improve society? ¿Cómo pueden mejorar la sociedad las leyes? ¿Cómo pueden mejorar la sociedad las leyes? By ensuring order. Asegurando el orden. Asegurando el orden. Why should people respect the law? ¿Por qué deben respetar la ley las personas? ¿Por qué deben respetar la ley las personas? It promotes safety. Promueve la seguridad. Promueve la seguridad. What is the penalty for littering? ¿Cuál es la penalización por arrojar basura? ¿Cuál es la penalización por arrojar basura? A fine or community service. Una multa o servicio comunitario. Una multa o servicio comunitario. How do traffic laws help drivers? ¿Cómo ayudan las leyes de tráfico a los conductores? ¿Cómo ayudan las leyes de tráfico a los conductores? They prevent accidents.
Previenen accidentes. Previenen accidentes. When did you last follow a new law? ¿Cuándo seguiste por última vez una nueva ley? ¿Cuándo seguiste por última vez una nueva ley? Last month. El mes pasado. El mes pasado. Why is it important to follow environmental laws? ¿Por qué es importante seguir las leyes ambientales? ¿Por qué es importante seguir las leyes ambientales? To protect nature. Para proteger la naturaleza. Para proteger la naturaleza. Where can you find information about laws? ¿Dónde puedes encontrar información sobre leyes? ¿Dónde puedes encontrar información sobre leyes? On government websites. En sitios web del gobierno. En sitios web del gobierno. How do laws benefit society? ¿Cómo benefician las leyes a la sociedad? ¿Cómo benefician las leyes a la sociedad? By maintaining order. Manteniendo el orden. Manteniendo el orden. Why are traffic laws strict? ¿Por qué son estrictas las leyes de tráfico? ¿Por qué son estrictas las leyes de tráfico? To ensure safety. Para asegurar la seguridad. Para asegurar la seguridad. What is the goal of environmental laws? ¿Cuál es el objetivo de las leyes ambientales? ¿Cuál es el objetivo de las leyes ambientales? To protect the planet. Proteger el planeta. Proteger el planeta. Who makes the laws? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién hace las leyes? The legislature. El legislativo. El legislativo. How often are new laws made? ¿Con qué frecuencia se hacen nuevas leyes? ¿Con qué frecuencia se hacen nuevas leyes? Regularly. Regularmente. Regularmente. Why do laws change? ¿Por qué cambian las leyes? ¿Por qué cambian las leyes? To adapt to society. Para adaptarse a la sociedad. Para adaptarse a la sociedad. Where is it important to obey environmental laws? ¿Dónde es importante obedecer las leyes ambientales? ¿Dónde es importante obedecer las leyes ambientales? Everywhere. En todas partes. En todas partes. What is the consequence of breaking laws? ¿Cuál es la consecuencia de romper las leyes?
¿Cuál es la consecuencia de romper las leyes? Legal penalties. Penalizaciones legales. Penalizaciones legales. How do laws protect people? ¿Cómo protegen las leyes a las personas? ¿Cómo protegen las leyes a las personas? By ensuring justice. Asegurando la justicia. Asegurando la justicia. Why is the seatbelt law crucial? ¿Por qué es crucial la ley del cinturón de seguridad? ¿Por qué es crucial la ley del cinturón de seguridad? It prevents injuries. Previene lesiones. Previene lesiones. When did you learn about the seatbelt law? ¿Cuándo aprendiste sobre la ley del cinturón de seguridad? ¿Cuándo aprendiste sobre la ley del cinturón de seguridad? In driving school. En la escuela de manejo. En la escuela de manejo. How do environmental laws benefit future generations? ¿Cómo benefician las leyes ambientales a las futuras generaciones? ¿Cómo benefician las leyes ambientales a las futuras generaciones? By preserving resources. Preservando los recursos. Preservando los recursos. Where do you read about new laws? ¿Dónde lees sobre las nuevas leyes? ¿Dónde lees sobre las nuevas leyes? In newspapers. En los periódicos. En los periódicos. Why is it important to know the law? ¿Por qué es importante conocer la ley? ¿Por qué es importante conocer la ley? To avoid penalties. Para evitar penalizaciones. Para evitar penalizaciones. What is a common traffic law? ¿Cuál es una ley de tráfico común? ¿Cuál es una ley de tráfico común? Speed limits. Límites de velocidad. Límites de velocidad. When was the speed limit law introduced? ¿Cuándo se introdujo la ley del límite de velocidad? ¿Cuándo se introdujo la ley del límite de velocidad? Many years ago. Hace muchos años. Hace muchos años. Why do you need to wear a helmet? ¿Por qué necesitas usar un casco? ¿Por qué necesitas usar un casco? For head protection. Para proteger la cabeza. Para proteger la cabeza. Where can you report a law violation? ¿Dónde puedes reportar una violación de la ley? ¿Dónde puedes reportar una violación de la ley? At the police station. En la estación de policía. En la estación de policía.
How do laws influence behavior? ¿Cómo influyen las leyes en el comportamiento? ¿Cómo influyen las leyes en el comportamiento? By setting standards. Estableciendo estándares. Estableciendo estándares. Why should you obey workplace laws? ¿Por qué deberías obedecer las leyes laborales? ¿Por qué deberías obedecer las leyes laborales? To ensure safety. Para asegurar la seguridad. Para asegurar la seguridad. What is a consequence of not following the law? ¿Cuál es una consecuencia de no seguir la ley? ¿Cuál es una consecuencia de no seguir la ley? Facing penalties. Enfrentar penalizaciones. Enfrentar penalizaciones. How are new laws created? ¿Cómo se crean nuevas leyes? ¿Cómo se crean nuevas leyes? Through legislation. A través de la legislación. A través de la legislación. Why do people debate laws? ¿Por qué la gente debate las leyes? ¿Por qué la gente debate las leyes? To find the best solutions. Para encontrar las mejores soluciones. Para encontrar las mejores soluciones. What is the role of a judge? ¿Cuál es el papel de un juez? ¿Cuál es el papel de un juez? To interpret the law. Interpretar la ley. Interpretar la ley. When was the first traffic law made? ¿Cuándo se hizo la primera ley de tráfico? ¿Cuándo se hizo la primera ley de tráfico? In the early 20th century. A principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Why are laws necessary? ¿Por qué son necesarias las leyes? ¿Por qué son necesarias las leyes? To maintain order. Para mantener el orden. Para mantener el orden. Where are laws written? ¿Dónde están escritas las leyes? ¿Dónde están escritas las leyes? In legal codes. En los códigos legales. En los códigos legales. How do laws affect daily life? ¿Cómo afectan las leyes la vida diaria? ¿Cómo afectan las leyes la vida diaria? They regulate actions. Regulan las acciones. Regulan las acciones. Why is it important to have laws? ¿Por qué es importante tener leyes? ¿Por qué es importante tener leyes? To ensure fairness. Para asegurar la equidad.
Para asegurar la equidad. What is the punishment for breaking traffic laws? ¿Cuál es el castigo por romper las leyes de tráfico? ¿Cuál es el castigo por romper las leyes de tráfico? Fines or jail time. Multas o tiempo en la cárcel. Multas o tiempo en la cárcel. How do you feel about traffic laws? ¿Cómo te sientes acerca de las leyes de tráfico? ¿Cómo te sientes acerca de las leyes de tráfico? They are necessary. Son necesarias. Son necesarias. What is the purpose of speed limits? ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad? ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad? To prevent accidents. Para prevenir accidentes. Para prevenir accidentes. What is your favorite law? ¿Cuál es tu ley favorita? ¿Cuál es tu ley favorita? I like environmental protection laws. Me gustan las leyes de protección ambiental. Me gustan las leyes de protección ambiental. When was the law enacted? ¿Cuándo se promulgó la ley? ¿Cuándo se promulgó la ley? It was enacted in 2005. Se promulgó en 2005. Se promulgó en 2005. Why do you support that law? ¿Por qué apoyas esa ley? ¿Por qué apoyas esa ley? It helps reduce pollution. Ayuda a reducir la contaminación. Ayuda a reducir la contaminación. How do you learn about new laws? ¿Cómo te enteras de las nuevas leyes? ¿Cómo te enteras de las nuevas leyes? I read about them online. Los leo en línea. Los leo en línea. Where should people obey traffic laws? ¿Dónde deben obedecer las leyes de tráfico? ¿Dónde deben obedecer las leyes de tráfico? Everywhere on the road. En todas partes en la carretera. En todas partes en la carretera. What is the purpose of this law? ¿Cuál es el propósito de esta ley? ¿Cuál es el propósito de esta ley? To protect the environment. Para proteger el medio ambiente. Para proteger el medio ambiente. Who enforces the law? ¿Quién hace cumplir la ley? ¿Quién hace cumplir la ley? The government enforces it. El gobierno la hace cumplir. El gobierno la hace cumplir. When do people need to follow this law? ¿Cuándo deben seguir esta ley las personas? ¿Cuándo deben seguir esta ley las personas?
All the time. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Why is the helmet law important? ¿Por qué es importante la ley del casco? ¿Por qué es importante la ley del casco? It saves lives. Salva vidas. Salva vidas. Where did you learn about traffic laws? ¿Dónde aprendiste sobre las leyes de tráfico? ¿Dónde aprendiste sobre las leyes de tráfico? I learned in school. Lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en la escuela. What happens if you break the law? ¿Qué pasa si rompes la ley? ¿Qué pasa si rompes la ley? You get fined. Te multan. Te multan. How can laws improve society? ¿Cómo pueden mejorar la sociedad las leyes? ¿Cómo pueden mejorar la sociedad las leyes? By ensuring order. Asegurando el orden. Asegurando el orden. Why should people respect the law? ¿Por qué deben respetar la ley las personas? ¿Por qué deben respetar la ley las personas? It promotes safety. Promueve la seguridad. Promueve la seguridad. What is the penalty for littering? ¿Cuál es la penalización por arrojar basura? ¿Cuál es la penalización por arrojar basura? A fine or community service. Una multa o servicio comunitario. Una multa o servicio comunitario. How do traffic laws help drivers? ¿Cómo ayudan las leyes de tráfico a los conductores? ¿Cómo ayudan las leyes de tráfico a los conductores? They prevent accidents. Previenen accidentes. Previenen accidentes. When did you last follow a new law? ¿Cuándo seguiste por última vez una nueva ley? ¿Cuándo seguiste por última vez una nueva ley? Last month. El mes pasado. El mes pasado. Why is it important to follow environmental laws? ¿Por qué es importante seguir las leyes ambientales? ¿Por qué es importante seguir las leyes ambientales? To protect nature. Para proteger la naturaleza. Para proteger la naturaleza. Where can you find information about laws? ¿Dónde puedes encontrar información sobre leyes? ¿Dónde puedes encontrar información sobre leyes? On government websites. En sitios web del gobierno. En sitios web del gobierno. How do laws benefit society?
¿Cómo benefician las leyes a la sociedad? ¿Cómo benefician las leyes a la sociedad? By maintaining order. Manteniendo el orden. Manteniendo el orden. Why are traffic laws strict? ¿Por qué son estrictas las leyes de tráfico? ¿Por qué son estrictas las leyes de tráfico? To ensure safety. Para asegurar la seguridad. Para asegurar la seguridad. What is the goal of environmental laws? ¿Cuál es el objetivo de las leyes ambientales? ¿Cuál es el objetivo de las leyes ambientales? To protect the planet. Proteger el planeta. Proteger el planeta. Who makes the laws? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién hace las leyes? The legislature. El legislativo. El legislativo. How often are new laws made? ¿Con qué frecuencia se hacen nuevas leyes? ¿Con qué frecuencia se hacen nuevas leyes? Regularly. Regularmente. Regularmente. Why do laws change? ¿Por qué cambian las leyes? ¿Por qué cambian las leyes? To adapt to society. Para adaptarse a la sociedad. Para adaptarse a la sociedad. Where is it important to obey environmental laws? ¿Dónde es importante obedecer las leyes ambientales? ¿Dónde es importante obedecer las leyes ambientales? Everywhere. En todas partes. En todas partes. What is the consequence of breaking laws? ¿Cuál es la consecuencia de romper las leyes? ¿Cuál es la consecuencia de romper las leyes? Legal penalties. Penalizaciones legales. Penalizaciones legales. How do laws protect people? ¿Cómo protegen las leyes a las personas? ¿Cómo protegen las leyes a las personas? By ensuring justice. Asegurando la justicia. Asegurando la justicia. Why is the seatbelt law crucial? ¿Por qué es crucial la ley del cinturón de seguridad? ¿Por qué es crucial la ley del cinturón de seguridad? It prevents injuries. Previene lesiones. Previene lesiones. When did you learn about the seatbelt law? ¿Cuándo aprendiste sobre la ley del cinturón de seguridad? ¿Cuándo aprendiste sobre la ley del cinturón de seguridad? In driving school. En la escuela de manejo. En la escuela de manejo.
How do environmental laws benefit future generations? ¿Cómo benefician las leyes ambientales a las futuras generaciones? ¿Cómo benefician las leyes ambientales a las futuras generaciones? By preserving resources. Preservando los recursos. Preservando los recursos. Where do you read about new laws? ¿Dónde lees sobre las nuevas leyes? ¿Dónde lees sobre las nuevas leyes? In newspapers. En los periódicos. En los periódicos. Why is it important to know the law? ¿Por qué es importante conocer la ley? ¿Por qué es importante conocer la ley? To avoid penalties. Para evitar penalizaciones. Para evitar penalizaciones. What is a common traffic law? ¿Cuál es una ley de tráfico común? ¿Cuál es una ley de tráfico común? Speed limits. Límites de velocidad. Límites de velocidad. When was the speed limit law introduced? ¿Cuándo se introdujo la ley del límite de velocidad? ¿Cuándo se introdujo la ley del límite de velocidad? Many years ago. Hace muchos años. Hace muchos años. Why do you need to wear a helmet? ¿Por qué necesitas usar un casco? ¿Por qué necesitas usar un casco? For head protection. Para proteger la cabeza. Para proteger la cabeza. Where can you report a law violation? ¿Dónde puedes reportar una violación de la ley? ¿Dónde puedes reportar una violación de la ley? At the police station. En la estación de policía. En la estación de policía. How do laws influence behavior? ¿Cómo influyen las leyes en el comportamiento? ¿Cómo influyen las leyes en el comportamiento? By setting standards. Estableciendo estándares. Estableciendo estándares. Why should you obey workplace laws? ¿Por qué deberías obedecer las leyes laborales? ¿Por qué deberías obedecer las leyes laborales? To ensure safety. Para asegurar la seguridad. Para asegurar la seguridad. What is a consequence of not following the law? ¿Cuál es una consecuencia de no seguir la ley? ¿Cuál es una consecuencia de no seguir la ley? Facing penalties. Enfrentar penalizaciones. Enfrentar penalizaciones. How are new laws created? ¿Cómo se crean nuevas leyes? ¿Cómo se crean nuevas leyes? Through legislation.
A través de la legislación. A través de la legislación. Why do people debate laws? ¿Por qué la gente debate las leyes? ¿Por qué la gente debate las leyes? To find the best solutions. Para encontrar las mejores soluciones. Para encontrar las mejores soluciones. What is the role of a judge? ¿Cuál es el papel de un juez? ¿Cuál es el papel de un juez? To interpret the law. Interpretar la ley. Interpretar la ley. When was the first traffic law made? ¿Cuándo se hizo la primera ley de tráfico? ¿Cuándo se hizo la primera ley de tráfico? In the early 20th century. A principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Why are laws necessary? ¿Por qué son necesarias las leyes? ¿Por qué son necesarias las leyes? To maintain order. Para mantener el orden. Para mantener el orden. Where are laws written? ¿Dónde están escritas las leyes? ¿Dónde están escritas las leyes? In legal codes. En los códigos legales. En los códigos legales. How do laws affect daily life? ¿Cómo afectan las leyes la vida diaria? ¿Cómo afectan las leyes la vida diaria? They regulate actions. Regulan las acciones. Regulan las acciones. Why is it important to have laws? ¿Por qué es importante tener leyes? ¿Por qué es importante tener leyes? To ensure fairness. Para asegurar la equidad. Para asegurar la equidad. What is the punishment for breaking traffic laws? ¿Cuál es el castigo por romper las leyes de tráfico? ¿Cuál es el castigo por romper las leyes de tráfico? Fines or jail time. Multas o tiempo en la cárcel. Multas o tiempo en la cárcel. How do you feel about traffic laws? ¿Cómo te sientes acerca de las leyes de tráfico? ¿Cómo te sientes acerca de las leyes de tráfico? They are necessary. Son necesarias. Son necesarias. What is the purpose of speed limits? ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad? ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad? To prevent accidents. Para prevenir accidentes. Para prevenir accidentes.